¿ok? Bueno, vamos a arrancar entonces. En cualquier modo, ese es un tiempo, aunque es difícil hacerlo de forma virtual, es un tiempo informal. Entonces, si tienen preguntas o comentarios, que prenda el micrófono o levanta la mano, o ahí en el chat también se puede utilizar el chat, pero que no sean tímidos. Y cualquier pregunta, inquietud, lo que sea, para mí lo importante es ese material y conectarlo con ustedes, ¿ok? Entonces, espero que sea de bendición. Aunque ese señor Julián que está de moto, no sé cómo va a ver la presentación. Cuídate, cuídate en esas calles, me da miedo, me da miedo. Ok, está bien. Voy a compartir la pantalla. A ver, window, no, touch screen. Ok, voy a hacer eso y pongo esta acá. Por favor, avísenme, ¿pueden ver la presentación? Ahí dice características de la cultura indígena selvática. Ok, muy bien. La idea ahorita es que tengamos una idea en general de la cultura de esas etnias chocuanas. Ok, los Dóvida, los Catío, los Chami también, um, quizá los Bonan. Pero esos son los grupos que van a ver ahí en La Rioja o en este Parque La Florida, lo que había también en Parque Nacional. Están por el Museo de Oro vendiendo sus artesanías, sus chasquiras. Um, ¿En dónde más? En los pagodiarios, ahí también en el sur, en Ciudad Bolívar, hay un grupito de ellos. Entonces vale la pena hablar un poquito de ellos y su cultura y cómo ven al mundo. Entonces lo que quisiera hacer primero es hablar en general de cultura y de ahí vamos canalizando más y más hacia esos grupos, porque ellos son grupos muy interesantes y su manera de ver el mundo, entender el mundo es diferente a nuestra manera y por ser diferente muchas veces puede causar algunos choques o malos entendimientos. ¿Ok? Eso es lo que queremos evitar. Pero antes de todo, déjame orar y de ahí avancemos con la presentación. Dios, estamos aquí reunidos de esa forma virtual, que siempre trae sus dificultades, pero si dejamos antes de tu trono ese tiempo pidiendo unidad, pidiendo discernimiento, pidiendo tu ayuda, Dios. Qué bendición es para mí conocer hermanos y hermanas nuevas aquí, a través de esa forma, sabiendo que nos ha llamado y nos ha traído aquí y que nos ha dado esa obra con propósito y queremos hacerlo bien. Dios, estamos aquí no solamente por nuestro bien, sino por el bien de las personas quien necesiten escuchar de tu evangelio, de las buenas nuevas. Oramos por ellos, oramos por esos grupos, por los Catío, Dóvida, Chami y otros, que tu palabra sea proclamada entre ellos de una forma que se pueda entender y que haya una cosecha dentro de ellos también y que tu reino se extienda más allá para que esos grupos también sean parte de la familia de Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Ok, vamos a seguir. A ver, Ok, vamos a hablar, vamos a hablar de la cosmovisión, ok, de la cosmovisión, ok, y compararlo un poquito con la cultura, que son cosas muy distintas. Cultura es lo que se hace, cosmovisión es el por qué se hace así, ok. Entonces, lo que se puede ver y escuchar quizás los bailes, idioma, su forma de vestir, su forma de interactuar con otros. Esa es cultura, ¿ok? Esa es cultura. Pero
Somos, a veces, si ustedes recuerdan al Shrek, somos cebollas, tenemos capas, ¿ok? Y lo que se ve ahí en la parte externa, acciones o lo que hace, es la parte más superficial. Y muchas veces nos fijamos en esto, pero lo que tenemos que hacer es pasar por esa primera capa y ir más allá dentro de las personas para llegar a la cosmovisión. Ok, ¿qué es la cosmovisión? La cosmovisión es como uno entiende al mundo. Son los filtros que cada persona tiene, por lo cual pasan toda la información, ¿ya? Hace sentido de lo que están viendo, escuchando, ¿no? Eso se forma la cosmovisión. La historia de misiones está lleno de misioneros que no entendían eso y que solamente fijaban lo que podían ver, las acciones. Te doy un ejemplo. Hay misioneros que han entrado en la Sierra Nevada, ¿ok? Y en la Sierra Nevada, cuando uno entra ahí, se ve primero que, bueno, se visten de blanco, de una forma diferente, ¿cierto? Hablan su idioma, sea el idioma de los arhuacos, los kogi, los wiwa, chimira, lo que sea, hablan su idioma. Tienen sus sombreros, sus gorritas, ¿cierto? Y también quizás llevan su poporo, ¿no? Llevan su poporo, lo mastican. Tiene varias cosas que se puede ver al entrar y lo que pasó es que algunos han entrado, evangélicos, han entrado diciendo que mira, esas cosas se ven raras, entonces vamos a hacer algunos cambios. Para entrar en la iglesia, tienes que ponerte una camisa, quizás corbata. Ya, y de ahí, bueno, ese gorrita hay que quitarla. Y ese cabello largo, no, córtalo. Y aquí hablamos en el español. Porque entraban y no entendían bien lo que vieron, entonces querían hacer algunos cambios, pero solo tocaron esa parte externa de la persona. Y se mantenían ahí, a pesar de que quizás entraron algunos arhuacos en sus iglesias y se vestían de forma diferente, pero mantenían sus valores, mantenían sus creencias y mantenían su cosmovisión de antes. Entonces no había una transformación profunda en las personas. Y eso se hace un cambio superficial que nos lleva a algo que se llama el sincretismo. El sincretismo es cuando se mezcla el evangelio con cualquier otra cosa. ¿Okay? Cuando se mezcla el evangelio con cualquier otra cosa. Y sabemos de Pablo, ¿no? En sus cartas, que el evangelio es único. No se cambia, no se mezcla. Pero si no llegamos a ver una transformación de cultura o de cosmovisión de las personas, muchas veces no, no intencionalmente, pero causamos un sincretismo. Te voy a dar un ejemplo rapidito y vamos a hablar más de ese ejemplo en el futuro, pero había un pastor de una iglesia bautista donde yo congregaba, evangelista, ¿no? Él conocía la palabra de Dios, conocía el evangelio y quería ir conmigo en donde los chamí, los catío, cuando por un tiempo estuvieron en el Parque Nacional. Entonces nos reunimos cierta mañana y me dijo, mira, lo que he traído, esa es la cosa perfecta para evangelizar a ellos. Y había traído algunos folletos, ¿no? Folleticos. Tenía una foto de algo, un versículo, una frase. Y dijo, con esto voy a evangelizar. Y dije, bueno, pastor, eso no va a funcionar bien con ellos. No, 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 está bien, así me dijo. Entonces se fue y presentó uno a un hombre chamí que se llamaba Jairo, si recuerdo bien.
Jairo, ese chame, lo tomó y dijo, eso es lo que necesito, gracias, eso es buena para la protección. Y lo puso acá en su bolsillo de la camisa que tenía. Lo usaba como un talismán, algo así, para la protección. Entonces, no entendía lo que era, tampoco entendía la palabra de Dios, solo entendía que quizás eso tiene poder y me va a proteger. Bueno, ¿qué pasó ahí? Es que él entendía, ese Jairo entendía ciertas cosas, ¿no? Que él entendía si él hacía ciertas cosas, podía controlar los espíritus para que no le causara un daño, porque eso es lo que creía. Porque en su cosmovisión lo que es real es que el mundo físico está dominado por el mundo espiritual y tiene que hacer ciertas cosas para controlarlo. Entonces tomó el folletico, lo puso así para protegerse. Y el pobre pastor, no, eso no es lo que es, pero ya fue muy tarde. Entonces lo que queremos hacer es hacer llegar el evangelio a lo más profundo de esas personas, a la cosmovisión, para que haya un cambio, una transformación de dentro hacia afuera con el poder de Jesús. Esto es la idea. Entonces, hay mucho más que se puede decir aquí. Hay gente que tiene su maestría en cosmovisión y antropología y todo eso. Entonces, eso es una introducción muy breve al concepto de cosmovisión, pero lo que quiero que lleven de esa aquí es que cada persona tiene ya su manera de entender el mundo. Es algo que no se ve, ¿ok? Como puede ver la ropa que estoy llevando, escuchar mi idioma, entonces entiende algo de mi cultura, pero no pueden ver a mi interior. Y ahí está mi cosmovisión. Y es ahí donde tienes que hacer llegar el evangelio, pero para hacer eso tienes que entender primero a ellos y cómo son diferentes. Ok, vamos a seguir adelante. Para hacerlo en breve, voy a dividir el mundo entero en tres categorías de cosmovisión, de cultura. Sí se puede hacer. En tres categorías, ¿ok? Yo creo que cada persona quizás tiene algo que un poquito más que el otro, esas categorías, o una mezcla, pero así se entiende las personas, la entiende el mundo, y más que eso estoy dirigiéndolo o enfocándolo en cómo esas culturas entienden a su salvación, ¿ok? A su salvación en Jesucristo. Ustedes quizás no han examinado eso bien, su propia fe, pero cada persona, cada cultura tiene su manera de acercarse al trono de Dios y entender lo que ha hecho Jesús por ellos. Okay, vamos a examinar tres categorías principales. Okay. El primero se llama culpa y inocencia. Culpa y inocencia. No he traído mi Biblia en español. ¿Alguien tiene su Biblia y puede leer ahí Romanos 3, 23 a 26, por favor? Romanos 3, 23 a 26. Me disculpa, buenas noches. Es que no se ve el título. ¿Me recuerda el título? ¿Categorías de qué? Categorías de cultura o de cosmovisión. Estamos hablando de la primera, que es culpa y inocencia. Culpa y Gracias. inocencia. Dice así, Romanos 3, 23 al 26, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el Okay. 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ok. Gracias, hermana. Ok.
Así se entiende la salvación, ¿ok? Somos culpables. Dios en su misericordia envió a Jesús, que es el sustituto para nuestros pecados, para que no seamos juzgados, para que no seamos culpables, sino inocentes, ya no condenados, sino justificados por la propiciación de la obra de Jesús. Ok, algunas palabras grandes y técnicas ahí, ¿cierto? ¿Y qué tipo son? Esas son palabras del corte, ¿ok? De los juicios, ¿ok? Ahí está. La ventana está en medio de... ¿Cómo lo hago entonces? Ahí está, ok. Esas personas, eso viene más del oeste, de Estados Unidos, de Europa, pero también se escucha en Sudamérica, muchos de esos. Se entiende la salvación así, ¿no? En términos de bien y mal, de correcto y incorrecto, de inocente y culpable. Se enfoca en la persona, la individual, ¿ok? Y cómo esa persona está ante de Dios. Hablamos de la justificación, de que hay un juez que es Dios, del castigo, de misericordia, de mérito. A ver, se puede esconder. No quiere hacer eso. No sé. No sé por qué. Mira, no puede hacer dos cosas a la vez. Entonces así es. Lo muevo de vez en cuando. Ok. Entonces, una persona es culpable, inocente, tiene pecado, no tiene pecado, así se entiende. Ok, entonces, pecado es romper la ley. Somos culpables. Ok, hemos roto la ley está rota y hay que pagar la penalidad. Ok, entonces la salvación es estar inocente. Ok, inocente por la sangre de Jesús. Okay. Pero así, ustedes, me imagino, han escuchado sermones o presentaciones de evangelio que son más o menos así, ¿no? Ok, pero hay otra categoría de cultura, de cosmovisión, que es el honor y vergüenza. Honor y vergüenza. Ok. Y en esa categoría, ya no hablamos tanto, hay rastros ahí, pero no hablamos tanto de culpa e inocencia, hablamos de relaciones. Alguien, por favor, recita para mí el Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Aquí estamos hablando de una relación, que la relación que tenemos con Dios está rota y Él en su amor a través de Jesús está restaurando una relación para que andemos con Él. ¿Ok? Todos nosotros estamos de acuerdo con eso, ¿ok? No hay ningún problema ahí, pero espero que puedan percibir un poquito cómo es diferente hablar de la ley y el pecado y ser culpable. No son en contradicción, quizás es una cuestión de énfasis, no lo que está resaltando, pero aquí lo que estamos hablando es más de la relación con Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es? Aquí hablamos de relaciones, de familia, padre, hijo, los antepasados, vergüenza, la comunidad, en vez de la persona sola, el individual, la comunidad. Pecado ya no es tanto romper la ley, sino es estar avergonzado o causar la vergüenza, perder el honor, de cierto sentido, o romper la relación. Ese es el pecado. Y la salvación entonces es estar en buena relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Han escuchado la pregunta? Me imagino. Okay. Entonces, eso es, de nuevo, eso no es una contradicción a la otra categoría, pero es otra manera para entender a nuestra salvación. Y esta manera es muy predominante en Asia, en Japón, en China,
en el Medio Oriente también, pero se escucha también acá. Yo creo que Latinoamérica es una mezcla de las primeras dos categorías, ¿ok? Culpa, inocencia, pero también la relación. Pero hay una tercera categoría que muchos de nosotros no entendemos, que no hemos escuchado mucho de esa categoría, pero yo creo que también forma parte de nuestra cultura y es definitivamente el aspecto que se ve más en las culturas indígenas. ¿Ok? Entonces ellos no entienden su salvación en términos de culpa e inocencia y tampoco en términos de honor y vergüenza, sino en miedo y poder. Miedo y poder. Miedo y poder. Ok, alguien por favor lea o recita para mí Romanos 1:16. Porque no me Porque no me avergüenzo, avergüenzo. Dale, yo me callo acá. porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ok, ahí están las otras características, pero ahí también la palabra poder. ¿Dónde está el poder? Ok. En esa cultura se escuchan más palabras así: temor, protección, la venganza, control, amarres, espíritus, maldición y bendición, como maldecir o bendecir a alguien. ¿Ok? Esos son parte del vocabulario común. Pecado para ese grupo es estar sin protección y o sin poder. Pecado ya no es romper la ley, tampoco es tener una relación rota con Dios, sino es estar sin la protección de Dios o sin poder sobre los espíritus. Ahí está el pecado, es estar expuestos. Salvación, entonces, gozar del poder de Dios. Gozar del poder de Dios. Sí, se escucha a ese idioma muchas veces en los salmos y de hecho, cada categoría de lo que estamos hablando está muy bien representada en la palabra de Dios. Históricamente quizás hemos resaltado uno más que el otro, pero ahí están todos. Ahí están todos. Okay. Y se puede interpretar mucho de la Biblia a través de esos filtros y tener una interpretación correcta. Hay muchos de los salmos que hablan de la protección de Dios, ¿cierto? Estar dentro de la casa de Dios, en su fortaleza, bajo la sombra de Dios, cubierto por sus alas, lo que sea. Hay muchos salmos que hablan de eso. Y de hecho, yo no diría que hay una manera mejor que la otra en cuanto a entender nuestra salvación. Yo creo que el cristiano maduro tiene los tres, de verdad. Entiende su pecado, está en una relación y que ya es inocente, ya está en buena relación con Dios y goza de la protección de Dios también, o el poder de Dios en su vida. Y entiende su salvación así a través de los tres, pero nos acercamos primero al trono de Dios a través de nuestro trasfondo y muchos de nosotros ya tenemos uno de estos ya como que es como más fuerte o más enfatizado en nuestras vidas, en nuestra cultura. Okay. De nuevo, en los Estados Unidos y en Europa sería inocencia y culpa. En la China sería honor y vergüenza. Y con todos los grupos indígenas o las etnias se entiende más en términos de miedo y poder. Ok, entonces es diferente. Es muy diferente. Entonces vamos a examinar ahorita esa categoría de miedo y poder con más profundidad para que entiendan mejor a lo indígena. Ok. Primero, estamos hablando del mundo de los espíritus. El mundo de los espíritus, de los demonios,
de los ángeles, de los espíritus malos. ¿En qué sentido? Esos grupos todos son animistas. Animistas. ¿Qué significa eso? Bueno, la mayoría de nosotros venimos de culturas materialistas, ¿ok? No en la forma de que compramos demasiadas cosas. No, en que, por ejemplo, si le da a uno de ustedes un dolor de cabeza, ¿ok? Ya tienes un dolor de cabeza, vas a orar a Dios, pero también vas a tomar una pastilla, ¿cierto? O tomar agua, o descansar, o los tres. ¿Y por qué? Porque el problema, que es un dolor de cabeza, es un problema físico y como materialistas hay una solución física a este problema. Tylenol, agua, descanso. Pero para un animista, el mundo físico, lo que se puede ver y tocar, ¿ok? Sí existe, pero por detrás existe el mundo espiritual. Y el mundo espiritual controla o domina al mundo físico. ¿Ok? Todo el mundo físico está, tiene su raíz en latín, animado, animus, ¿ok? Por el mundo espiritual. ¿Ok? Dibujos animados, somos animados, anímate, todo tiene el mismo raíz. ¿Ok? Entonces el animista percibe el mundo así, aunque lo puedo ver y tocar, quizás el árbol, este animal, el río, el viento, lo que sea, y sé que existe, pero por detrás hay un espíritu que lo controla. Entonces, cuando me agarra un dolor de cabeza o cualquier enfermedad, no tomo necesariamente Tylenol, lo hago, pero también pienso, ¿quién me ha hecho esto? ¿Quién hizo un amarre? ¿Dónde está el chamán que causó esto? ¿Y qué rito debo hacer? ¿Qué práctica debo hacer para entonces anular lo que está pasando conmigo? No controlar a los espíritus. Eso es animismo. Es un poquito diferente que el materialismo, ¿cierto? Entonces se fijan mucho en chamanes o los mamos o el jaibaná y los ritos, ¿ok? Y hablan del control, ¿ok? ¿Cómo puedo controlar al mundo a través de ritos, de chamanes y lo que sea? Entonces, ese Jairo que en el Parque Nacional, que tomó el folletico, estaba buscando control. Con esto puedo controlar los espíritus malos para que no me molesten. ¿Ya? Un talismán es lo que tenía, o lo que pensaba que tenía. Entonces, ellos tienen una sola pregunta cuando viene la salvación. ¿Ok? Y ese es un problema que nos causa problemas. Déjame explicar por qué. Cuando ustedes fueron evangelizados y cuando van para evangelizar, normalmente se puede categorizar en tres como las balas que tenemos en nuestra pistola de evangelizar. ¿Ok? Hablamos de tres cosas para convertir a las personas. ¿Ok? Hablamos del perdón de pecado. Hablamos de una relación con Dios. Y hablamos de una eternidad en el cielo. Esas son las tres cosas que hablamos más que todo, ¿ok? Esas tres balas. Pero el problema con el indígena es lo siguiente. Cuando hablamos de perdón de pecado, en todos los idiomas donde yo he estudiado y donde he escuchado, no tienen palabras para perdón ni para pecado. Eso no es parte de su cosmovisión, porque no son de culpa y inocencia. Entonces, perdón y pecado quizás tienen palabras prestadas del español, pero en su idioma no existen esos conceptos, entonces no les importa mucho. Una relación con el Padre Celestial. Bueno, esa es la segunda bala que tenemos, ¿cierto? En nuestra pistola. En la mayoría de los grupos, si uno escucha bien a sus cuentos, a sus historias,
hablan quizás de un Dios creador. El tachaconi es la palabra que utilizan ahí en los chamí, tachaconi. Pero en todas sus historias, donde yo he escuchado, ese Dios está lejos de aquí, ahora está lejos, y muchas veces está muy molesto con la humanidad, muy molesto con las personas por algo que pasó. Okay, depende del grupo, depende del cuento. Entonces, cuando yo hablo de una relación con Dios, me dicen prácticamente, no, gracias. Porque para ellos Dios está lejos. Más cerca están los espíritus. Están más preocupados por los espíritus. Y de verdad hay cierta manera de entender eso a través de los católicos, porque ellos tampoco adoran tanto a Dios, sino a los santos, ¿cierto? Y a la María. Y a través de ellos llegas a Dios. El animista es igual. No quiere ir a Dios, sino a los espíritus, porque están aquí mucho más cerca. Y cuando hablas de una eternidad en el cielo, muchos de los indígenas dirían, bueno, lo acepto, qué bien, no hay ningún problema, ok. Pero cuando se enferma su hijo, van al chamán, porque lo que está en la eternidad está para la eternidad, pero hoy, ¿quién me va a ayudar? Entonces, muchas veces cuando evangelizamos con ellos, hablando del perdón, hablando de una relación con Dios y hablando de una eternidad del cielo, ellos de verdad no entienden o no les importa mucho esas tres cosas. Porque ellos tienen una sola pregunta. La pregunta es lo siguiente. ¿Quién tiene el poder? Esa es la pregunta que tienen. ¿Quién tiene el poder para sanar a mi hijo? Para cuidarme cuando el río está grande? Para ayudarme con la cosecha? Para ayudarme con el suicidio? Porque eso es algo que pasa con ellos. ¿Quién tiene el poder? Eso es una pregunta que yo soy bautista, me hace incómodo porque no quiero poner a prueba a mi Dios. Quiero que aceptan y reciban el evangelio a través de las palabras y que lo crean, ¿ya? Y que el poder de Dios es que se salvan. Y eso sí es cierto, el milagro de mi salvación es enorme. Pero el indígena espera que Dios se manifieste en el mundo ahorita, ayudándoles en sus vidas y con sus problemas, especialmente con los espíritus. Entonces, ¿quién tiene más poder, los espíritus o Dios? Es una pregunta muy importante para ellos. Y si Dios tiene más poder, ¿dónde está? ¿Está lejos o está aquí? Porque los espíritus están aquí. Y no importa si tiene más poder, si está lejos, no me ayuda. Esa es la pregunta que tiene que contestar para el indígena. ¿Quién tiene el poder? Y no solamente contestar la pregunta, sino mostrarlo. Y eso es un poco incómodo. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Ok. Entonces, hasta ahorita, hasta el momento estamos bien. Hay preguntas, comentarios. La hora está volando, pero podemos pararnos y hablar un poquito de lo que hemos dicho hasta este momento. A ver, hermano Luisa. Ya. ¿Cómo estás? Buenas noches. Una pregunta. Digamos, si ellos en este caso se preguntan quién tienen el poder, porque ellos, digamos, piensan que son los espíritus, ellos lo ven a través de como si fueran dioses, o ellos saben que son espíritus que los ayudan, o de qué manera los interpretan ellos, que sean buenos o malos. En la gran mayoría de los casos son malos. Son malos. Causan enfermedades, hechicerías,
En La Rioja, hace algunos años, 5 muchachos se lanzaron del tercer piso intentando matarse, ¿cierto? Y dijeron es porque un chamán de los chamí no, envió los espíritus a ellos y les afligieron. Puede ser que hay magia blanca, no sé, entre algunos de ellos, pero la mayoría tiene que ver con espíritus malos que causa enfermedades, trastornos mentales, abusos hasta sexuales. Bueno, la lista es como sin fin de la cosa que se puede hacer. Entonces la idea es protegerse de estos, ¿no? Y si tienes un enemigo, ¿no? Enviar un demonio o un espíritu al enemigo. Y todo se realiza a través del mamo o chamán, el jaibaná, lo que sea. Okay. Eso es, hablan de la naturaleza a veces como si fuera algo bueno, como los vegetales, curas vegetales o medicina homeopático. Hablan de vez en cuando con un vocabulario distinto que está bueno, pero más que todo andan de miedo, y eso es algo muy importante, andan de miedo, ¿no? O temor a los espíritus malos. Buena pregunta. Muchas gracias. Ok. Seguimos adelante entonces. Seguimos adelante. Otra característica de esos grupos es que practican el pragmatismo y la supervivencia. Pragmatismo y la supervivencia. Entonces, eso va junto con su animismo. ¿Ok? Pragmatismo y supervivencia. ¿En qué sentido? Ok. El pragmatismo es si funciona, no lo cambies. ¿Ok? Lo importante es que funcione, sea lo que sea. No importa lo que es, si funciona, está bien. La supervivencia tiene algo que ver con el esfuerzo. ¿Ok? No te esfuerzas. Déjame explicar los dos. Por siglos, estos grupos han sobrevivido, apenas han sobrevivido en la selva. ¿Ok? Y ellos tienen las cosas, las prácticas y procesos que ellos saben que funcionen. Estas cosas sí funcionan. ¿Ok? Por ejemplo, ellos saben que en sus tierras crece bien la yuca y el plátano. ¿Ok? Crece bien. Entonces, cuando uno viene y dice, mira, eso sí está bueno para llenar la barriga, pero hay cosas que necesita para los nutrientes. Entonces, ¿qué tal si hagamos un jardín con vegetales? ¿Ok? Van a resistir el cambio. Van a resistir el cambio porque ya tiene algo que funciona bien. Hay 1 millón de proyectos que han ido a la selva solo para morir, ¿ok? Porque son cosas que como extranjeros hemos visto, mira, sería bueno si tuviera tal cosa, vegetales, frutas, la educación, abono para sus huertos, sin fin de cosas, ¿ok? Y no es que son ideas malas, esas ideas serían de gran beneficio para ellos, pero resisten el cambio porque practican el pragmatismo. ¿Okay? Si funciona, no lo cambies. Y otra manera en que lo va a ver eso es que, de un ejemplo, llegué a una comunidad una vez, eso fue en Perú, y me invitaron, me dijeron, por favor, que vengas a orar para un muchacho que está enfermo. Y yo, ok, está bien. Y también me pedían medicamentos, ok, lo que yo tenía conmigo. Ok, no hay vamos donde el muchacho. Fuimos allá, yo para orar y darle su medicamento, como un buen materialista, y entramos en la habitación del muchacho y ahí estaba un muchacho como echado en su cama y a su lado un chamán haciendo sus ritos con su baile, con su cosita ahí, con su hierba.
¿Y qué esperaban de mí? Querían mis oraciones y mi medicamento y querían también lo del chamán, porque en fin lo que funcionaba fue mejor. Y iban probando los tres, a ver si Dios está bueno, a ver si el chamán tiene poder, a ver si el medicamento funciona, si es una enfermedad espiritual o física, ¿ok? Entonces, para ellos, no había ningún problema en pedir al chamán y al misionero a la vez que venga para hacer su cosa. Así es el pragmatismo. Y la supervivencia va con eso, en que ellos han sobrevivido por siglos en su área. Y de hecho, en fin, es una cuestión de matemática. ¿Ok? Déjame explicar. Quieren ver el mínimo de energía para el máximo de ganancia. ¿Ok? El mínimo de energía para el máximo de ganancia. De nuevo, su yuca y su plátano. Siembran yuca, siembran plátano. Ahí es un trabajo en sembrarlo. ¿Ok? Pero de ahí no tienes que trabajar mucho. Solo tienes que cultivar de vez en cuando. Los insectos no comen a la yuca y los animales tampoco, y tampoco al plátano, que el plátano verde. Y en 6 meses o 8 meses o un año, depende del suelo, ya tienen la cosecha. Entonces, ellos han trabajado para recibir lo máximo que se puede. Y digamos que voy y digo, mira, ¿sabe qué? Tomate sería bueno, o lechuga, o zanahoria. Ok, lo sembramos, pero el jardín de eso requiere que diariamente estás ahí echándole agua y veneno para pesticidios, para los bichos, porque la hormiga es el rey de la selva. Y el simple hecho de introducir un vegetal aumenta la energía que ellos tienen que producir para mantenerlo. Entonces, no da. ¿Ok? La supervivencia no da. Entonces, tiene que poner 100 veces más de energía para 5% de ganancia. Para ellos, la matemática no da. ¿Ok? Eso ha sido su trasfondo, pragmatismo. Si funciona, no lo cambies. Y la supervivencia, no te esfuerzas. No demasiado, porque si trabajas mucho y no ganas, mueres. Prácticamente mueres. ¿Ok? Entonces, ellos han vivido por siglos en sus contextos, que no es el contexto de Bogotá, en la selva, con esos dos principios. ¿Ok? Y lo traen también al pueblo. Ok. Pragmatismo y supervivencia. Otra realidad de sus grupos. Otra realidad. Y eso es, déjame decirles que estuve 20 años en entender eso. Literal, 20 años en entender eso. Ok. De las tierras bajas, o sea, del Chocó, de las Amazonas, de Bichada, de Guainilla, del Baupés, ¿ok? Estas son culturas cazador-recolector. Cazador-recolector, ¿ok? Y yo no entendía, pero la cultura cazador-recolector es muy diferente a una cultura agricultura. Aunque pensamos quizás de Bogotá, bueno, viven en el campo, viven en la tierra, son lo mismo. No, esas son culturas muy distintas. Cazador-recolector y agricultura son culturas muy distintas. Vamos a ver cómo. El contexto bíblico es agrícola. Y el idioma en la Biblia es agrícola. ¿En qué sentido? El pueblo de Israel tenía ya en la tierra prometida, ya en Israel, ya tenía sus terrenos, tenía sus cultivos, tenía su ganado, sus ovejas, sus animales domesticados, tenía todo su estilo de vida, ¿no? Agricultural.
Y el idioma refleja eso. ¿Ok? Sí, vamos a continuar con esto ya en el siguiente módulo, no te preocupes. ¿Ok? En 10 minutos finalizamos, sí o sí, pero vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos varias cositas. El cazador-recolector trabaja, pero no es productivo. ¿Y en qué sentido? Él va a la pesca o a la caza para ver qué le trae, qué hay. ¿Ok? La persona de una cultura agrícola tiene su ganadería. Él sabe exactamente, eso tengo, porque he trabajado para que sea productivo la manada. ¿Ok? Sí tiene sus huertos de yuca, de plátano, pero no es lo mismo que tiene una finca, que una chagra es diferente que una finca, y una finca que han mantenido por generaciones quizás, por donde produce papas para la venta, para dar un ejemplo, para la venta. Ya se vende y gana algo, ha sido productivo. ¿Ok? Es diferente, diferente. ¿Y por qué? Para un cazador-recolector, los recursos se los encuentran y no trabaja por ellos. Literal, se puede ir y sacudir árboles para ver qué va a caer. Eso es lo que tienes para el día. ¿Ok? Pero una persona de una cultura agricultural trabaja para tener lo que se necesita. Aunque no se encuentra los recursos, trabaja para los recursos. Esa es una realidad muy, muy distinta. Ok. Me dijo ya que se acaba en como 4 minutos, entonces voy a recordar dónde estamos eso para continuar ese lunes que viene con este módulo y el siguiente. Pero hasta aquí llegamos y vamos a repasar un poquito de eso en el lunes entrante porque hay que sacar algunas conclusiones de eso que son sumamente importantes para la obra. Y solo para repasar, hemos hablado de que realmente son animistas con una cosmovisión de miedo y poder, ¿ok? Y que son cazadores-recolectores con características de pragmatismo y supervivencia, ¿ok? Espero que hayan percibido un poquito que son muy diferentes. Su manera de percibir el mundo, recibir información y entender la información. Y ahí vamos, ahí vamos. Vamos aterrizando el avión enseguida. Sí, bueno, normalmente tomo una semana, no 2 horas. Pero algo es algo, algo es algo. Bueno, ya estamos por encima de la hora. Hay tiempito para un comentario o una pregunta. A ver si hay alguien que quisiera opinar o hacer pregunta o tiene inquietud. No, pues yo quisiera comentar que realmente este conocimiento es muy importante en el momento de ir a trabajar con estas comunidades, ya que nosotros acá como citadinos pretendemos muchas veces exponerles el evangelio en la forma que a nosotros nos fue presentada y vemos que choca porque realmente ellos no van a entender de ninguna manera el lenguaje, muchas veces que nosotros también queremos utilizar, va a ser totalmente y desafortunadamente inútil si lo pretendemos hacer de esa manera. Entonces, muchas gracias realmente por esta charla que es tan importante pensando en ir a trabajar con estas comunidades. Pastor, Bueno, muchas gracias. gracias, hermana. Y así es, no queremos hacer una obra en vano o inútilmente. Bueno, entonces espero que puedan sacar algo de eso para mejor comunicarse con ellos. Bueno, gracias. Déjame orar, cerramos el tiempo y de ahí lo voy a ver de aquí en 8 días, ¿vale? Ok. Oremos. Dios te doy gracias por ese tiempo de nuevo y también te doy gracias, Dios, porque somos una multitud de culturas y etnias distintas y
y esto te honra. Creaste, Dios, a las culturas, creaste a las naciones. Y en Apocalipsis dice que a reyes de naciones hay, entonces quizás en el cielo habrá algo de las naciones. Entonces eso significa que es importante y que hay algo en cada cultura que te honra a ti, que te trae una bendición o la gloria, Dios. Entonces oramos nuevamente por nuestros hermanos futuros de los Emberá, Dóvida, Catillo y Chami, que ellos glorifican también a tu nombre y a su manera. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Joe. Saludos a todos. Buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. Que esté bien.